En un pequeño pueblo donde nunca pasa nada, vive Bárbara, una joven costurera marcada por la tragedia. Desde que su madre murió, ella quedó completamente sola, tratando de mantener en pie la vieja sastrería familiar. Sus días transcurren rodeada de tela, agujas e hilos, manteniendo el oficio familiar. Una mañana se embarca en un encargo especial. Una viuda llamada Engel se va a casar y Bárbara ha sido elegida para confeccionar su vestido de novia. Conduce su pequeño coche por caminos sinuosos entre bosques y cruza un viejo puente hasta llegar a casa de la clienta. Sin embargo, Engel, impaciente y temperamental, no deja de reprender a Bárbara por llegar tarde. Mientras Bárbara trabaja en los botones en la parte posterior del vestido, Engel sigue quejándose, comparándola incluso con la difunta madre de Bárbara, afirmando que la mujer mayor era mucho más disciplinada. Los insultos ponen a prueba la paciencia de Bárbara y, en un arrebato de frustración, su aguja pincha la piel de Engel, lo que provoca un grito furioso de su parte. Afligida, Bárbara casi deja caer uno de los botones en un estrecho conducto de ventilación. Cuando se inclina para recuperarlo, Engel la critica nuevamente, llamándola torpe. Esta vez Bárbara deja caer el botón deliberadamente, ya que no tiene réplicas y se ve obligada a regresar a su tienda para conseguir reemplazos y volver de inmediato. Frustrada pero obediente, Bárbara se va de nuevo a través del bosque. En medio de un camino desolado, ve dos motocicletas derribadas en el suelo, destrozadas tras lo que parece un accidente. Se detiene y se acerca. Allí hay dos hombres tendidos en la carretera, gravemente heridos pero aún vivos. A su alrededor hay bolsas de drogas, dos pistolas y una gran maleta a la que ambos intentan llegar desesperadamente. Nadie sabe exactamente lo que ella está pensando. Con calma, Bárbara abre su kit de costura, saca dos hilos y los extiende hacia los hombres heridos. Demasiado débiles para moverse, solo la miran, confundidos. Entonces queda claro que Bárbara está conectándolos con su hilo, cosiendo una línea invisible entre ellos. Al terminar, regresa silenciosamente a su coche y arranca el motor. Momentos después, los hilos se tensan, haciendo que cada pistola se desliza hacia la mano de cada hombre. Ambos se disparan accidentalmente entre sí. Bárbara observa la escena desde la distancia. Dos vidas se terminan en segundos. Sale, se acerca y toma la maleta. Queda claro que Bárbara no es solo una costurera, es alguien con la mente fría de una ingeniera, precisa y calculadora. Pero eso no es todo. Mientras se aleja de la escena, un pensamiento repentino la golpea. Uno de sus hilos sigue allí y una aguja se ha partido y se ha quedado atrás. Aterrorizada, vuelve corriendo al lugar del accidente para recuperar su aguja perdida. Si la deja, podría convertirse fácilmente en una evidencia que lleve a la policía directamente a ella. Después de buscar en la escena, finalmente la halla atascada en la mano del hombre que lleva el casco, pero antes de que pueda tomarla, él se mueve súbitamente. Sigue vivo. Sobresaltada, Bárbara se queda congelada. El hombre lucha intentando alcanzar su arma. En un momento de caos, Bárbara pierde el agarre de la aguja y se apresura a buscar protección. Dándose cuenta de que no tiene otra opción, recupera el control de la situación. Limpia el área, borra lo que puede y decide llevarse al hombre herido con ella. Otro cuerpo queda atrás en la carretera, con nadie notando la aguja torcida que yace allí, aplastada bajo un neumático. Cuando Bárbara finalmente llega a casa, arrastra al hombre inconsciente hacia el interior. Con cuerdas lo ata fuertemente, levantando su cuerpo inerte hasta el ático para mantenerlo oculto hasta que pueda averiguar qué hacer después. Justo en ese momento Engel llega. Bárbara no tiene más remedio que componer su actitud, salir y volver al trabajo. Con cuidado cose los botones faltantes en el vestido de novia y una vez que Engel está satisfecha y se va, Bárbara finalmente puede respirar de nuevo. Regresa al ático para ocuparse del hombre con el casco, que ahora está consciente. Lentamente comienza a hablar. Él y otro hombre que se llama Joshua estaban en medio de un trato de drogas. El hombre del casco era el comprador y Joshua el vendedor, pero las cosas salieron mal cuando Joshua intentó huir con la maleta llena de dinero. Los dos terminaron en una violenta persecución que culminó en disparos. Ahora, con Joshua muerto, el hombre advierte a Bárbara sobre lo que se avecina. El padre de Joshua es un infante narcotraficante, conocido por su brutalidad, y una vez que se entere de que su hijo ha muerto, no descansará hasta encontrar a los responsables. Eso significa no solo al hombre con el casco, sino también a Bárbara. Bárbara podría haber huido, pero no pudo dejar atrás la antigua casa de su madre. En su lugar decidió quedarse y enfrentar lo que viniera. Usando solo su aguja, hilo y una mente peligrosamente aguda, Bárbara comenzó a prepararse para la llegada del narcotraficante. Montó una trampa con cuidadosa precisión, convirtiendo al hombre maniatado con el casco y a una pistola colgante en el centro de su plan. Cada detalle dependía del tiempo, la atención y el tirón de un solo hilo.
hilo. Cuando todo estuvo listo, Bárbara se escondió detrás de una mesa y esperó. Pronto, la puerta principal chirrió al abrirse. El hombre entró sin saber que ya había activado la trampa. Un único tirón en el hilo hizo que el hombre con el casco cayera de las escaleras. La pistola se deslizó, aterrizando en la mano del intruso. El siguiente tirón tensó otro hilo, haciendo que el arma disparara, justo hacia el indefenso hombre con el casco. Parecía un montaje perfecto, un asesinato cometido por error. Bárbara contuvo la respiración en la oscuridad, aterrorizada de que el plan pudiera fracasar. Y luego ocurrió, el arma hizo clic, estaba vacía. La trampa falló por completo. Bárbara salió corriendo por la puerta trasera y se adentró en el bosque, pero el narcotraficante era más rápido. La persiguió entre los árboles y le disparó en la pierna, haciéndola caer al suelo. A rastras, Bárbara intentó alcanzar cualquier cosa que pudiera usar, pero el hombre se acercó con calma, sacó su propio hilo y lo envolvió alrededor de su cuello. Con un movimiento frío y deliberado la estranguló hasta que dejó de moverse. Cuando todo terminó, abrió la maleta por la que Bárbara había matado. Dentro había dinero y un explosivo oculto, armado con un sensor que detonaría en cuanto se retirara el efectivo. Lo vio a tiempo, cerró la tapa y se alejó de la escena sin decir una palabra. La historia retrocede a un momento anterior, de vuelta a la encrucijada donde Bárbara se queda congelada, sopesando sus opciones, si tomar la maleta que está en medio de la carretera o alejarse. En este segundo camino, ella elige de manera diferente. En vez de quedarse con el dinero, Bárbara decide hacer lo correcto y reportar el incidente a la policía. Hace una llamada rápida, explicando que ha encontrado a 2 hombres heridos tras lo que parece un accidente. No mucho después llega el único oficial del pequeño pueblo, una anciana frágil que también es la brújula moral del pueblo. Inspecciona la escena, chequea a las víctimas de inmediato y se da cuenta de que la maleta está desaparecida. Y Bárbara, que pensó que la había escondido de forma segura en el maletero de su coche, no se da cuenta de que la vieja policía es más astuta de lo que parece. Ahora Bárbara se encuentra esposada dentro de la pequeña estación de policía, sentada junto a los hombres del accidente. Cuando la oficial pregunta qué pasó realmente, Joshua dice con calma que no importa. Lo que importa ahora es que todos necesitan salir antes de que su padre aparezca. Pero la anciana policía no lo toma en serio. Está más ocupada con otra tarea que ocurre justo al lado, una ceremonia de boda para Engel que ella también está oficiando. Sí, en este pequeño pueblo la policía local también es la sacerdotisa. Dándose cuenta de que el tiempo se agota, Bárbara comienza a tramar su escape. Su mente aguda se activa cuando nota las llaves de las esposas en una mesa cercana. Silenciosamente señala al hombre con el casco para que colabore con ella. Con su aguja, hilo y papel, Bárbara construye un lanzador de dardos improvisado. Luego le indica al hombre que quite su cinturón y los cordones de sus zapatos para usarlos como herramientas para alcanzar las llaves. Después de varios intentos fallidos, finalmente logra lanzar su cinturón lo suficientemente cerca. Ahora es el turno de Bárbara. Toma la aguja entre los dientes, apunta cuidadosamente y la lanza. El hilo envuelve perfectamente el anillo de llaves. Lo único que queda es que el hombre tire y su libertad estará al alcance. Al mismo tiempo, en la habitación contigua, Engel lucha con su vestido. Los botones han desaparecido y, en un acto de desesperación, ha tratado de sujetarlo con un imperdible, pero este pin sigue soltándose y pinchando su piel. Frustrada, estalla, furiosa por la imperfección. Deseando que todo sea impecable, Engel llama a la anciana policía, quien de repente recuerda a Bárbara esperando en la sala de detención al lado. Así que entra justo en el momento en que Bárbara y el hombre con el casco están a punto de agarrar las llaves de las esposas, y así su plan de escape se desmorona. En vez de libertad, Bárbara es arrastrada a la habitación contigua para ayudar a arreglar el vestido de Engel. Rápidamente cose los botones que faltan, termina el trabajo y es escoltada de regreso a su asiento, esta vez con las llaves de las esposas colocadas en un perchero a la vista, pero fuera de fácil alcance. Aún decidida, Bárbara intenta de nuevo. El hombre lanza su cinturón hacia las llaves, aterrizando un golpe perfecto. Ahora es el turno de Bárbara. Utilizando su aguja e hilo, apunta cuidadosamente y la lanza hacia la cerradura de las llaves. Contra todo pronóstico, tiene éxito. El hombre con el casco finalmente logra agarrar las llaves y se libera, pero en vez de ayudar a Bárbara, él la traiciona. Sale corriendo de la habitación, llevándose la maleta consigo y arrojando las llaves a un lugar donde nadie puede encontrarlas. Bárbara se niega a rendirse. Pensando rápidamente, localiza un cable de CCTV cercano. Lo arranca de la pared, pela el cable y lo une a su hilo, formando otro plan improvisado en su cabeza. Su objetivo es usar la corriente eléctrica como un arma, pero antes de que pueda actuar, el narcotraficante irrumpe en la estación, matando a la anciana policía antes de que ella pueda sacar su arma. Él entra en la habitación contigua y encuentra a su hijo aún esposado. Justo cuando apunta su arma hacia Bárbara, la policía, que apenas está viva, hace un último movimiento. Con un intercambio silencioso
de miradas, ella y Bárbara comparten un entendimiento inesperado. La oficial mete el cable vivo en el enchufe. La electricidad surca la sala. La descarga incapacita al narcotraficante, pero no antes de que él dispare. Las balas impactan en el abdomen de Bárbara. Ella colapsa, inmóvil, mientras la anciana oficial sobrevive con solo heridas menores gracias a su chaleco antibalas. Cuando el humo se disipa, Bárbara yace sin vida. El narcotraficante está inconsciente. El hombre con el casco ha escapado con el dinero y los demás solo pueden mirar, impotentes para cambiar lo que ha sucedido. El tiempo retrocede una vez más, llevándonos de regreso a ese mismo momento de duda, cuando Bárbara aún está de pie al lado de la carretera, insegura de qué hacer, pero esta vez en la tercera versión de su destino elige un camino diferente. Decide alejarse y no involucrarse, pero al volver a casa pasa junto a la antigua tienda de sastrería de su madre, ahora desgastada y sin vida. La visión la golpea con fuerza, tal vez sea culpa o tal vez desesperación, pero Bárbara da la vuelta y regresa por la maleta. Sin embargo, cuando llega, el narcotraficante ya está en la escena. Bárbara se oculta, paralizada, mientras presencia cómo él asesina al hombre con el casco ante sus propios ojos. Aterrorizada, huye a toda velocidad hacia un pequeño restaurante en la carretera para buscar seguridad. Momentos después, el narcotraficante y su hijo Joshua entran detrás de ella. Bárbara se prepara, convencida de que este es el final, pero para su sorpresa el hombre no ataca. En cambio, le pide con calma su ayuda. Joshua ha resultado herido y necesita sus habilidades como costurera. Dentro del baño, Bárbara cose la herida de Joshua en un tenso silencio. Mientras trabaja, Joshua comienza a abrirse. Le cuenta sobre su padre, sobre la crueldad y el miedo que lo rodea, sobre cómo su vida ha sido nada más que dolor bajo el control de su padre. Por primera vez, Bárbara siente simpatía. Silenciosamente le da a Joshua un ovillo de hilo rojo. Le dice que lo guarde. Luego, con cuidado y deliberación, pasa ese mismo hilo rojo alrededor de la pistola que reposa en la mochila de su padre. A continuación, saca un ovillo de hilo azul y comienza a tejerlo por la sala, pretendiendo bailar y jugar con él como una inofensiva distracción. Cuando termina, también le entrega a Joshua el hilo azul. Ahora sostiene el hilo rojo y el azul en cada mano. Antes, Bárbara le había dicho qué hacer cuando llegara el momento. Cuando todo se alinee, solo tendrá que jalar. Justo cuando la tensión crece, Engel aparece de nuevo, quejándose de su vestido. Bárbara, manteniendo la compostura, sale de la habitación para arreglar los botones que faltan. Este es el momento en el que el narcotraficante finalmente muestra su verdadera naturaleza. Obliga a su hijo Joshua a tomar una decisión impensable: matar a Bárbara con sus propias manos o acabar con su propia vida con un cuchillo. Joshua titubea, temblando, dividido entre el miedo y la culpa. Luego, en una decisión de un instante, mira hacia Bárbara y jala ambos hilos, tal como le había indicado. La tensión de los hilos activa el mecanismo que ella había preparado antes, tirando de la pistola en la mochila de su padre. El arma se eleva, gira y dispara. Un único disparo seguido de otro, y antes de que el narcotraficante entienda lo que ha sucedido, colapsa, asesinado por su propio hijo, todo según el tranquilo y calculado plan de Bárbara. Pero en vez de alivio, lo que vendrá después revela quién es realmente Bárbara. Se lleva la maleta de dinero para sí misma y se aleja, dejando a Joshua atrás en shock y desilusión. Joshua intenta correr tras ella, arrastrando su pierna herida, luchando contra el dolor. Pero Bárbara ya se ha ido, conduciendo rápidamente a casa con su premio. Cuando finalmente llega, abre la maleta. Sus ojos se iluminan al comenzar a contar los fajos de dinero uno por uno. Entonces la maleta explota. La misma bomba activada por el sensor que una vez mató a otros, ahora reclama su vida también. La codicia de Bárbara sella su destino, terminando con su vida en un instante. Y una vez más el tiempo retrocede, pero esta vez no al lugar del crimen, no al bosque o a la carretera, sino de regreso a un momento tranquilo y aparentemente insignificante, el momento en que Bárbara casi deja caer un botón en la rejilla de ventilación. Se detiene, respira hondo y decide no hacerlo. Mantiene el botón en su mano. Ese único acto cambia todo. Sin necesidad de regresar a casa por un repuesto, nunca se cruza con los dos extraños. Más tarde, en su camino de regreso, se detiene en una encrucijada y se encuentra con el mismo narcotraficante, solo que ahora él es solo un hombre pidiendo direcciones. Bárbara se tensa, esperando lo peor, pero en lugar de sacar un arma, él saca un fajo de dinero. Le agradece por la ayuda y le entrega 3 montones de billetes como una simple recompensa por mostrarle el camino. Ahora que llegaste hasta el final, ¿por qué no ves estos resúmenes que te recomiendo a continuación? Nos vemos ahí.